Hablar de presupuesto, de seguridad, vamos a hablar de las cifras que han entregado ayer las autoridades en torno a los delitos este año en nuestro país, lo que está pasando con la decisión fronteriza de Perú y más, y para eso está con nosotros el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, esta mañana en ADN hoy. Ministro, bienvenido. ¿Cómo le va, ministro? Bien, ¿y ustedes? Muy buen día. Oye, escuchábamos recién el informe de la aprobación del presupuesto en el Congreso, 3 días incluso antes del límite. Yo creo que una situación bien inédita respecto de lo que ha ocurrido en años anteriores. ¿Están asegurados los recursos para garantizar la seguridad de chilenas y chilenos el próximo año? Sí, bueno, fue una de las preocupaciones en la tramitación de la ley de presupuesto. Nosotros teníamos un incremento de un 2%. Si uno mira el periodo de esta administración, el presupuesto en materia de seguridad va a crecer casi un 17% con lo que se aprobó ayer. Pero el ministro Grau, con su equipo, con la subsecretaria Heidi Werner y la directora de presupuesto, Javiera Martínez, lideraron un gran proceso de conversación. A rato estas conversaciones son tensas, son duras. Yo ayer estaba a propósito de la aprobación en el Senado de la Ley de Seguridad Municipal, cuando ellos estaban en el cierre de la Comisión Mixta de Presupuesto. Creo que se llegó a un buen acuerdo que satisface al gobierno, a la oposición, y sobre todo que le da garantía para la continuidad de temas tan relevantes como los temas de seguridad. Así que yo nada más que agradecer al ministro Grau la gestión para el presupuesto. Así que, de hecho, seguridad vio incrementado, producto de este proceso de negociación, un poco más su presupuesto para el próximo año. Ya, pero uno podría decir, tuvo que ver incrementado su presupuesto para el próximo año de seguridad, porque la negociación en la Cámara de Diputados, o en la discusión en la Cámara de Diputados, fue fuertemente cuestionado los recursos que tenía el ministerio, y en esta última etapa el ministro efectivamente tuvo que sacar, tal como él reconoció, recursos del Ministerio de Cultura para ponerlos en seguridad y aumentar esos recursos a petición de los parlamentarios. Sí, pero yo tenía muy poco. No. Los presupuestos estaban. Nosotros hemos venido con un aumento de presupuesto bien significativo para las gestiones de la agenda del Ministerio de Seguridad y de los planes, especialmente algunos estratégicos asociados a Carabineros, a la Policía de Investigación y otras transferencias que realizan a otros organismos públicos desde el Ministerio de Seguridad estaban cubiertas. Yo sé de la inquietud de los parlamentarios, que es muy legítima sobre este punto. Lo relevante es que se identificaron esos aumentos de recursos en la Policía de Investigaciones y en Carabineros, ahí donde está el aumento. Y eso, por cierto, son buenas noticias también no solo para las instituciones, sino que también para las personas. Ahora, lo relevante en el presupuesto, como siempre, y eso tiene que ver mucho con seguridad, es que no basta con tener los recursos, hay que gestionarlos bien, ¿no? Porque la idea de estos recursos es que tengan un impacto en la gestión cotidiana del funcionamiento de los policías. Ministro, quedémonos ahí porque la gestión del ministerio también fue cuestionada en el mismo contexto de la ley de presupuesto. El presupuesto de seguridad en la Cámara de Diputados incluso contó con el rechazo de parlamentarios oficialistas. Se habló harto de usted y de la gestión del Ministerio de Seguridad. No lo sé. Yo no recibí directamente esos comentarios, pero deduzco que no sé en qué contexto lo plantearon, pero para ser justo en materia del Ministerio de Seguridad, recuerden que el Ministerio de Seguridad comenzó en operaciones el 1 de abril de este año. Otra cosa distinta es cuál ha sido la agenda de seguridad del gobierno y cuáles son los desempeños que tienen sobre ese punto. Ahora, los desempeños se miden sobre la base de resultados y los resultados están ahí a la vista, ¿no? Si uno quisiera tomar 4 o 5 indicadores, este es un gobierno que comenzó el año 2022 y venía con un incremento en la tasa de homicidios, que esa tasa de homicidios casi 1.000 habitantes se ha producido un quiebre y ha bajado y probablemente ya para el primer semestre de este año ha vuelto a tener una baja significativa. En materia de ingresos irregulares por la frontera, ese número también es más del 40%. En el caso de la violencia en la macrozona sur, desde el año 2021 hasta ahora, los hechos de violencia han bajado en un 80%. Y así, nosotros podríamos empezar a verificar los indicadores. De hecho, ayer nosotros entregamos las cifras de los casos policiales. Y en general lo que eso va mostrando es que el sistema de seguridad pública va generando resultados en torno a las 3 áreas donde en el último tiempo el Estado de Chile se ha focalizado, no solo el gobierno, también la oposición, ¿no? Que es fortalecer instituciones, aumentar presupuestos y modificación de leyes para hacer más eficaz el sistema institucional. Pero ahí está la cifra, digamos. Pero ¿qué le pasa a usted como encargado de la seguridad, como ministro,
cuando en medio del debate parlamentario o ahora en el debate presidencial de segunda vuelta, no solo el candidato opositor, Kast, sino que la propia candidata oficialista Jara critican los niveles de inseguridad en los que está el país y el temor de la población? No sé, yo puedo tener una respuesta simple y una respuesta más profunda, en el fondo, ¿no? ¿Por cuál partimos? Por la respuesta simple es, los periodos electorales son estos. Y la verdad, si uno analiza todas las discusiones electorales en el mundo, en las últimas elecciones, no sé, los 5 últimos años, los temas de discusión son 3: seguridad, migración y costo de la vida. Y en Chile eso no es la excepción. Nosotros tenemos un gran problema y es ser demasiado autorreferentes y no tener visión de contexto, ¿no? Ya, pero cuando se reciben críticas de la propia candidata oficialista. Y lo segundo tiene que ver en que en periodos electorales yo creo que lo relevante es que los candidatos hablen hacia el futuro, y cuando los candidatos hablan hacia el futuro, supongo yo que tienen que tener también una evaluación crítica del presente. Eso me parece que forma parte de la regla del juego. Para mí no me parece un... Yo lo desdramatizo. Ahora, desde el punto de vista más profundo, las cifras son lo que son desde el punto de vista de la disminución. Pero Chile tiene, y creo que esto lo hemos conversado en otro momento, Chile tiene niveles de victimización en torno a 21, 23, y nosotros tenemos índice de temor por más de 15 años que está en torno al 80%, ¿no? Chile es de los países que tiene mayor temor hace más de una década y media en el mundo. Y eso es una cuestión muy preocupante y muy estructural. Fíjese que en el caso de los ¿Pero un temor injustificado? No, hay un tema que es un poco más estructural, que tiene que ver más que con la situación de la comisión de los delitos, en el fondo, ¿no? De hecho, nosotros mostramos las cifras ayer y podíamos ver el panorama del país de 2009 hasta hoy, y cómo esas cifras permiten, en los análisis interanuales y en las tasas cada 100.000 habitantes, mostrar cómo se han producido descensos significativos. Pero aquí es lo que voy, y aquí viene la discusión un poco más profunda. Chile tiene que avanzar en materia de seguridad en temas de gestión, que es parte de lo que se ha hecho hasta ahora, en reducir delitos violentos, que es parte de lo que se ha hecho hasta ahora, pero también en ocuparse muy bien sobre reducir los índices de temor, porque los índices de temor no solo están asociados a la comisión de delitos violentos. Hay un aspecto muy relevante en la vida cotidiana que tiene que ver con las incivilidades. Por eso nosotros mostrábamos las cifras de incivilidades ayer también. Y en otros aspectos del funcionamiento institucional, por ejemplo, en los efectos corrosivos que genera la corrupción en la confianza pública, hace que las personas en general lo que tiendan a hacer es a generar espacios de confianza. El único espacio de confianza sea su hogar y su núcleo familiar. Y eso es muy complejo desde el punto de vista en materia de seguridad, cuando usted mira las instituciones tan lejanas. Ahí hay parte de un trabajo que todavía el país tiene que seguir desarrollando, digo, para que no nos quedemos exclusivamente en la reducción de los indicadores que están vinculados a delitos, que yo creo que están ahí a la vista, que el país tiene que seguir avanzando en eso, pero este otro aspecto, que tiene que ver con cohesión social, también es muy relevante, porque de eso depende el funcionamiento de la economía, la vida de los barrios y también la calidad de la democracia. Ministro Luis Cordero, hablemos de la corrupción. En las últimas horas nomás hemos conocido 2 casos importantes que otra vez involucran a funcionarios de instituciones que son relevantísimas en el combate o en la prevención del delito. Lo de los 6 funcionarios de la Policía de Investigaciones que fueron formalizados ayer y que quedaron en prisión preventiva, y ayer también supimos de 7 carabineros que fueron dados de baja en Valparaíso en el contexto de la compraventa de autos, que entregaban detalles para las denuncias. Se ha puesto mucho énfasis de la autoridad y se entiende que así sea, que estos casos se han pesquisado a propósito de las investigaciones internas. Y eso es efectivamente ver el vaso medio lleno del vaso. Pero si uno sigue viendo el vaso medio vacío, uno se podría preguntar, si esto pasa y esto es lo que pesquisan los departamentos internos, ¿cuánto más? ¿Cuánto más queda fuera de la vista del Departamento Quinto, por ejemplo, y que es una realidad que ya está instalada en las instituciones? A ver, primero, esta es una realidad que las instituciones tienen que combatir diariamente, ¿no? Y para eso tienen que tener robustos sistemas de control interno, tanto carabineros como la Policía de Investigación. Pero a propósito de los sistemas de control interno, ¿hay cifras que muestren aumentos, que muestren más investigaciones, más resultados de investigación? Lo que tenemos son más resultados que además
no solo tiene una dimensión administrativa, sino que tiene una dimensión penal. En el caso de la Policía de Investigación, a la cual usted hace referencia, es precisamente un trabajo del Departamento Quinto. Luego voy a hacer referencia a un par de cuestiones de qué es lo que se ha trabajado en otros ámbitos. En el caso de Carabineros, solo un pequeño detalle. Ese se conoció ayer, algo que todavía no logro pesquisar muy bien, pero es una investigación del año 2024. De hecho, supongo yo que se hizo público porque el último de los formalizados se realizó el 30 de octubre de este año, ¿no? Pero esta es una investigación que viene desde el año pasado. No por eso no es grave, es muy grave. Se trataría básicamente de carabineros que recuperan autos robados, pero que antes de entregarlos roban algunas partes y piezas para reducirlas por cuenta propia. El elemento común que tienen ambas investigaciones, que tanto la PDI como Carabineros, aunque con dimensiones distintas del punto de vista de qué es lo que se sustraía, es que a propósito de procedimientos policiales realizaban algún cambio o alguna obtención para beneficio propio, en el fondo, ¿no? Es un acto de corrupción de texto, en el fondo. Las instituciones policiales, y particularmente las que combaten y están en línea de combate con el delito, están expuestas a eso, por eso son tan relevantes los controles internos. Yo quiero recordar que nosotros hemos venido de una década que fue muy complicada en el caso de las policías. Recuerden el fraude financiero en el caso de Carabineros, el gasto reservado. Todas estas experiencias han fortalecido los mecanismos de control interno. De hecho, implicaron mecanismos de modificación legal, y parte de las atribuciones del Ministerio de Seguridad Pública tiene que ver con control de medios operativos, pero también del control de sus finanzas en el caso de las policías. Entonces Chile se ha robustecido en esos ámbitos, pero por cierto, en la medida que nosotros vamos avanzando en un combate de criminalidad más complejo, los niveles de control se intensifican bastante más. Esto, además de otras estructuras como rotaciones de personal y otros aspectos similares, han sido parte de las políticas anticorrupción. No ve acá problemas, y le sumo lo que ha ocurrido. Usted fue ministro de Justicia, digamos, lo que sigue ocurriendo y las denuncias que hay en contra de funcionarios de Gendarmería. ¿No hay un problema de formación? ¿No hay un problema de falta de ética? En el caso de las instituciones armadas, y me permiten entrar con un aspecto que es clave. Uno de los temas claves, no solo que los funcionarios públicos de esas instituciones tengan claridad de la Constitución y la ley, sino que algo que es esencial en estas instituciones es la doctrina institucional. Porque la doctrina institucional son exigencias que le dan identidad a la institución y que suponen obligaciones que van más allá de las legales. Y por eso es tan relevante pesquisar este tipo de casos tan graves. En el caso de Gendarmería es una institución. Rubén Pérez, el actual director, es un funcionario de una larga trayectoria. Yo lo conocí en otros cargos de posición en Gendarmería. Creo que es una persona muy estricta, muy severa, y yo creo que es una institución que está en buenas manos. Creo que su camino es difícil, pero es una institución que también ha ido reformulando políticas internas de control. En definitiva, ¿siguen siendo estos hechos puntuales o hay una preocupación respecto de que esto se generalice? No, siguen siendo hechos específicos, pero la preocupación es permanente porque las exposiciones de riesgo son permanentes. Este es el típico ejemplo donde usted tiene que pesquisar casos, y cuando los pesquisa tiene que ser muy severo, porque no solo está el castigo concreto, sino que el efecto ejemplificador. Y por eso las desviaciones de doctrina institucional, no simplemente los delitos, las desviaciones de doctrina institucional también tienen que ser severamente castigadas. Estamos conversando con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. Ministro, sabemos que se tiene que ir, así que para aprovechar el tiempo, esto también es un hecho temporal, podríamos decir, ¿no? Pero que se repite todos los años en esta fecha, que tiene que ver con las ferias navideñas irregulares. Hemos visto en las últimas horas lo que pasó con hechos gravísimos en Peñalolén al intentar desalojar una de estas ferias, 7 vehículos policiales seriamente dañados, atacó un cuartel policial que además era una comuna aledaña de la comuna de La Florida. ¿Qué hay detrás de estas ferias navideñas ilegales? Hemos hablado harto de los toldos azules, de Meix, por ejemplo, y hemos dicho detrás de eso hay narcotráfico, hay corrupción, etcétera. ¿Qué hay detrás de estas ferias? Ya, detrás de estas ferias, para decirlo en términos sencillos, hay organizaciones criminales. ¿Sí? El comercio ilegal es uno de los tipos de contrabando que llega al país. En la macrozona norte, de la cual hemos hablado mucho estos días, que de la cual se suele hablar, el tema migración es un tema que yo creo que el país lo ha abordado, los números de ingresos irregulares han ido reduciéndose, tenemos otros temas contingentes, pero lo clave es el control de la frontera desde el punto de vista del contrabando. Y el contrabando es
no solo de droga, es de cigarrillos, es de comercio ilegal de muy distintas especies, esencialmente aquellas que están vinculadas a afectación de la propiedad industrial y la propiedad intelectual, pero también tiene de especies silvopecuarias, los huevos, en fin, ¿no? Entonces, cuando usted no controla adecuadamente la frontera, lo que tiende a suceder es que nosotros por hablar exclusivamente de migración perdemos el foco en estos ámbitos. Un container de tabaco es tan rentable en términos de contrabando que droga. Y las estructuras criminales que están en torno a esto lo que requieren son logísticas ilegales, ¿no? Mecanismos de distribución, incluso violencia. Lo que quiero decir con esto es que el comercio ilegal para las organizaciones criminales es tan complejo como el tráfico de drogas desde el punto de vista de la seguridad y de la violencia. ¿Y por qué llego a esto, no? Porque el destino final de esos son centros de comercios como en la ciudad de Santiago, un poco más al sur. Cuando usted compra una cajetilla de cigarros que viene del contrabando, usted está financiando una organización criminal. Entonces, ese es un aspecto. El segundo tiene que ver con las ferias navideñas. Las ferias navideñas, hay una gran cantidad de gente, de emprendedores que se dedica legítimamente a su actividad, pero en esas ferias navideñas también hay comercio ilegal. Entonces, ¿qué es lo clave? Primero, que sean ferias que tengan autorización municipal. Nosotros le hemos pedido a los alcaldes que esos permisos transitorios los concentren en determinados lugares para poder tener mejor control. Eso en coordinación con los seremis de seguridad, pero ¿significa concentrarlo solo en espacios? Solo en espacios que además les permita en lugares determinados poder tener un mejor control policial y además municipal. Ahora, en el caso al cual usted hace referencia, era una feria que se había instalado sin autorización. El alcalde requirió la intervención de la fuerza pública, se facilitó. Fue una intervención que se afectaron 7 vehículos municipales, o sea, policiales. Las imágenes están ahí, pero nosotros creemos que para ese tipo de circunstancias, nosotros ya lo hemos conversado con Carabineros y también con el municipio, tenemos que tener medidas preventivas antes de intervenciones de esas características, porque tienden a generar contornos de violencia muy grandes, entre otras porque están asociados a proveedores que se financian a partir de comercio ilegal. Ya. Ministro, una última también sobre contingencia. Ha llamado mucho la atención las declaraciones de una senadora electa, la senadora por la Araucanía, Vanessa Kaiser, quien ha planteado, entre otras cosas en declaraciones recientes, que si gana Kast les van a hacer otro golpe de Estado. Desde el punto de vista de la seguridad, pero también desde el punto de vista político. ¿Hay razones para temer otro golpe de Estado? El único golpe de Estado que yo conozco en los últimos años es uno que ocurrió el 11 de septiembre de 1973, en donde se bombardeó la moneda. Desde el punto de vista de seguridad pública, nosotros tenemos instituciones sólidas, se han fortalecido esas instituciones, tenemos presupuestaria, desde el punto de vista de las atribuciones. Creo que el país en materia de gestión pública en seguridad ha hecho esfuerzos muy significativos, en materias de orden público en particular. Creo que el país ha aprendido mucho después del estallido 2019. Los protocolos de Carabineros han cambiado muy significativamente. Yo soy de aquellos que creo en el profesionalismo de las fuerzas de orden y seguridad pública y creo que la democracia tiene que funcionar como le corresponde y creo que temores de esas características me parecen infundados. Producen alarma pública y creo que carecen de todo tipo de sustento. Creo que lo relevante hacia adelante es que la próxima administración, cualquiera sea esta, pueda gestionar adecuadamente nuestro país. Y quiero recordar que va a tener 2 años donde va a poder gobernar la próxima administración sin elecciones. Porque tener gestión pública con todos los años con actividad electoral, créeme de verdad que no es gestión pública fácil. Yo soy de aquellos que creen en la gestión pública y en los resultados. Cuando el Estado funciona bien, en general, lo relevante es que los ciudadanos tengan confianza en sus instituciones. Ministro, solo una última cosa porque sabemos que se tiene que ir. En un minuto, usted decía el otro día, contestaba las críticas de José Antonio Kast y el gobernador Paco de Arica a propósito de la emergencia fronteriza de Perú y el emplazamiento que se hace el gobierno, y decía que todavía no tienen calibrado o determinado los efectos que esto podría tener en Chile una medida que empieza a regir la próxima semana. ¿Hay alguna novedad con aquello? A ver, nosotros, primero, es una situación que toma el gobierno de Perú de acuerdo
a sus atribuciones. Solo recordar que esto es una decisión que el presidente de Perú lo está tomando en 28 provincias. De hecho, la está tomando en todas las provincias fronterizas de Son las Perú. 5 fronteras, digamos. Sí, en el fondo no es un caso para 5 Chile. países. Lo segundo es, yo había estado la semana pasada, entre martes y jueves, de hecho, en Arica y Parinacota, y este era un tema que yo he conversado antes que se hiciera público con Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ejército en la zona. Solo para, si me permiten, en el fondo, nosotros no tenemos movimientos anormales en la frontera. Si ustedes me permiten, en general, entre los movimientos migratorios que tenemos en la zona norte, solo considerando Chacayuta y Colchane, nosotros el año pasado ingresaron 2.840.000, son movimientos, no es que estén personas. Sí. Y egresaron 2.755.000. En lo que va de este año tenemos ingresos de 1.505.000 y van egresos de 1.540.000, pero cuando usted ve las nacionalidades, principalmente son peruanos, chilenos, bolivianos, argentinos. Venezuela, solo en Chacayuta, el 2024, de salida tuvimos 1.315 y ahora está en 1.336, es como un movimiento de un 1%. Si uno quiere mirar las salidas regulares, cuando uno mira aquellas que son egresos por pasos no habilitados, que podría ser la otra preocupación, en verdad nosotros tenemos menos egresos por pasos no habilitados. Sí, pero porque en esa zona, que es muy relevante, porque en esa zona está asociada al paso, pero hay unos mecanismos alternativos que están adecuadamente resguardados por el ejército nuestro. El año pasado tuvimos 2.714, lo que va este año son 1.686. En realidad, nosotros mantenemos monitoreo permanente del flujo de la frontera y nosotros no tenemos movimientos anormales. En los ingresos, por cierto, tenemos una disminución entre el año 2024 y 2025 del 67%. O sea, ¿la preocupación de Perú no se justifica? No es que es que este es un tema que no es menor. Y los egresos no tienen una situación irregular. Lo que pasa es que Perú está tomando una decisión respecto de todas sus fronteras. Entonces, primero, no nos quedemos que este es un tema con Chile. Segundo, y aquí hay un aspecto que es clave, el trabajo entre Carabineros, la Policía de Investigaciones y la Policía Nacional del Perú es muy fluido. O sea, no solo se intercambia información, se trabaja conjuntamente. De hecho, la reunión de los altos mandos de las policías se hizo el 2 y el 3 de septiembre acá. Uno de los temas fue el movimiento fronterizo en esa zona en particular. Entonces, Chile tiene mucha información y comparte mucha información con Perú. ¿Por qué? Porque nosotros en junio del 2019 y en mayo del 2023, recuerden que en esa zona tuvimos una contingencia que además se transformó en un problema humanitario. Y a partir de eso hay protocolos de actuación en Chile y en Perú. Entonces, el trabajo con la Policía Nacional del Perú y con las autoridades peruanas funciona adecuadamente con intercambios de información. Y segundo, Perú ha tomado una decisión para todas sus fronteras y no solo para Chile. Disculpe que me extiendan estos datos, pero creo que es muy relevante precisar con información y no simplemente con apreciaciones subjetivas, que yo entiendo la campaña, pero los temas fronterizos y la seguridad fronteriza es un tema que funciona con el vecino siempre. Okay. Si el vecino a uno no lo acompaña, la verdad, uno puede tener las mejores intenciones, y yo creo que los resultados que hemos tenido con Perú y con Bolivia tienen que ver con el interés mutuo de ambos países de abordar los temas de migración irregular y delincuencia en la frontera que nos afectan a ambos. Muy bien, ministro Luis Cordero, gracias por venir a los estudios. No, por favor. Gracias, Muchas ministro, gracias. que le vaya muy bien. Buen